Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 30 minutos. Este viernes la Asamblea Nacional sesionará en la ciudad de Guayaquil para abordar el segundo y definitivo debate de la reforma al COTAT, una reforma que ha generado críticas y preocupación en distintos sectores. El Código Orgánico de Organización Territorial define cómo se distribuyen las competencias y recursos entre municipios y prefecturas, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Podrían verse afectados los programas de protección social que sostienen a miles de familias vulnerables? Esa es la primera pregunta para nuestro invitado. No sé, antes darle el buenos días al señor Patricio Benalcázar, quien es el director de Servicios de Protección y Medios de Vida del Patronato San José. ¿Qué tal, señor Benalcázar? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Fabricio. Pronta mejoría en su situación de salud también. Gracias. Sí, efectivamente, la pregunta que usted me hace tiene una respuesta concreta y directa. La propuesta de reforma del COTAT afecta directamente derechos constitucionales que tienen que ver con los grupos de atención prioritaria y por lo tanto la prestación de los servicios que corresponde dar al municipio, no solo por mandato constitucional, a los municipios del país, quiero decir, sino por mandato de legislación propia que rige en el país. Y adicionalmente, porque como está diseñada la reforma, es inconstitucional en términos de afectar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto por incurrir en facultades propias de los consejos municipales respecto a sus recursos propios, cuanto respecto a tener un órgano de otra función del Estado que se convierte en supervisor del trabajo de los GATS. Entonces nos encontramos ante una disyuntiva que esperamos reflexione profundamente la Asamblea el día de hoy y evite afectar gravemente a los grupos más vulnerables en todo el territorio nacional. Patricio, buenos días. Daniel Montalvo te saluda. A ver, cuando hablamos en un concepto tan general como servicios municipales o atención social, puede resultar todavía distante para la ciudadanía. Si partimos de lo que hace el patronato en la ciudad de Quito y podemos describir cuáles son precisamente estas interacciones entre el patronato y la ciudadanía que están en riesgo, si es que esto se aprueba. Por supuesto, por supuesto. Y quisiera adicionar algo más. No solo el patronato, los municipios de todo el país, por mandato de distintas leyes de la República, deben atender a determinados grupos que se encuentran en situación vulnerable. ¿Cuáles son esos grupos de manera precisa? La primera infancia, niños de 0 a 3 años. En el caso de Quito se ha hecho un trabajo de focalización para atender a las personas en pobreza y pobreza extrema, y son cerca de 7,000 niños y niñas de la primera infancia que en todo el distrito están siendo atendidos por nuestros servicios Quito Guaguas. Es el primer ejemplo. Uno segundo, para la erradicación del trabajo infantil, que también está normado, existe todo un trabajo en cerca de 12 puntos denominados guardianes de la niñez, donde más de 1,400 niños son atendidos para evitar la mendicidad, para evitar el trabajo infantil, para que sus padres que sigan actividades informales puedan dedicarse a ello y nosotros proteger a la niñez en ese riesgo. Ese es un segundo ejemplo de otro servicio social. Los Quitoguambras, cerca de 3,500 jóvenes en distintos puntos del distrito metropolitano de Quito son atendidos por estos servicios de Quitoguambras, donde son espacios de talleres, de trabajar con ellos temas de orden artístico, educativo, desarrollar y proyectar lo que implica en su vida el futuro, los proyectos de vida, ¿no es cierto? Entonces, también atendemos a esta población. Don Patricio, luego tenemos una a aclaración. población adulta mayor, Una a través de aclaración los ahí. EAM y los 60 y piquito. Son 23,000 personas en todo el distrito. Y todo lo que les digo, solo concluyo con esto, no lo hacemos de buena voluntad. Hay mandatos legales, la ley de la primera infancia, la ley del adulto mayor, la ley de juventudes. Son leyes que establecen responsabilidades al Estado central y a los gobiernos autónomos descentralizados de actuar con estos servicios para esta población. Hacia allá iba, ¿no? Usted ya en el cierre de su intervención quizás ha respondido a la pregunta que yo le iba a plantear, porque, esta aclaración iba encaminada a enterarnos todos si la atención de los sectores vulnerables y todos aquellos programas sociales que lleva el municipio, en este caso de Quito,
son parte de las competencias del municipio, ¿no? Usted ha hablado de unos marcos legales supranacionales, pero la normativa le entrega esa competencia al municipio de Quito. Por favor, esa aclaración es importante. Por supuesto, con todo gusto. Voy a mencionar uno por uno. La Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores expresamente en algunos de sus artículos respecto a recreación, turismo, deporte, cultura, atención a grupos vulnerables, establece la responsabilidad de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es una. La Ley de Primera Infancia, de igual manera, de manera específica, establece responsabilidades a los gobiernos locales en garantizar en sus territorios la atención a este grupo. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es otra norma que establece obligaciones específicas. La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres pide a los gobiernos autónomos descentralizados participar del sistema de protección y prevención de la violencia contra las mujeres y pide atención con servicios en sus territorios. Mire, la Ley Orgánica de Educación Intercultural habla de los servicios de educación dados por los sistemas municipales y establece obligaciones concretas, por supuesto, articuladas a los órganos rectores nacionales. La última ley que se aprobó en la Asamblea Nacional respecto a la salud mental también establece específicas obligaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso a nosotros nos parece tan complejo entender cómo se pretende decir a la ciudadanía que no son atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, lo son, y por mandato de la ley. ¿Qué es lo que estamos haciendo los gobiernos autónomos descentralizados responsables? Atendiendo estos mandatos, porque si no lo hacemos, también seríamos sujetos de observación de órganos de control. Entonces entramos en unas contradicciones enormes al pretender creer que no nos corresponde. Y nos corresponde. Tenemos competencia y disposición y obligación dispuesta por leyes específicas en la República. Patricio, a ver, en la narrativa de quienes impulsan este proceso o esta reforma al COTAD, está de que los municipios sean, o los gobiernos autónomos descentralizados, desde el nivel parroquial hasta pasando por el municipal y llegando al provincial, se han distraído, ¿no?, de sus verdaderas competencias y se han dedicado a hacer cosas que son parte del gobierno o responsabilidad del gobierno nacional, que el tema de salud, el tema de educación. Y cuando uno revisa también los argumentos, por ejemplo, el alcalde de Quito dice, bueno, la mayoría de nómina del municipio está en materia de educación o está en materia de salud. ¿Hasta qué punto no es una disputa por servicios que le vuelven cercana a una administración de cualquier nivel con la ciudadanía? La verdad es que son servicios que se caracterizan por ser de orden concurrente. Esa es la definición precisa desde un punto de vista legal. ¿Qué implica la concurrencia? Implica que en armonía con las autoridades rectoras, los gobiernos autónomos descentralizados ejecutan la parte que les corresponde en sus territorios. Si usted mira en la ciudad de Quito y hacemos un análisis comparativo, por ejemplo, de los centros Quito Guagua, Centros de Desarrollo Infantil, nosotros como municipio tenemos 95 centros, 3 directos y 92 vía convenios. Cuando uno mira los servicios que otorga el ex-MIES y hoy Ministerio de Desarrollo Humano, nosotros superamos enormemente el rol que, digamos, la cobertura necesaria en la ciudad. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos responsabilidad en el territorio con la ciudadanía de nuestro territorio. Si el gobierno nacional no se abastece a brindar la cobertura, obviamente, desde una perspectiva concurrente, le corresponde hacer al gobierno autónomo descentralizado. ¿Cuál es el pecado allí? De atender y brindar protección social. Lo mismo ocurre en las otras materias. Pero, exactamente lo mismo. Insisto, entonces, ayer que yo tenía una conversación con una persona que defiende el proyecto, me decía, pero es que no sirve que un municipio, por ejemplo, tenga calles en mal estado y esté dando salud o esté dando educación. ¿Es necesariamente una contradicción esto? No hay ninguna contradicción. Son dos temas que deben ser tratados en sus andariveles específicos. Hay una altísima inversión del gobierno municipal en infraestructura, en mejorar las condiciones viales. Hay todo un presupuesto enorme que está dedicado a eso. Fíjese que el presupuesto del patronato en el global del presupuesto municipal no llega sino al 4%.
actualmente. Es decir, no es que para la protección social estamos dedicando un montón de recursos del municipio. Eso es falso. Si sumamos a lo que tiene el patronato, salud y educación, seguramente no llegamos ni al 9,5% del presupuesto municipal. Y el resto es obras, infraestructura, actividades de seguridad, en fin, otro tipo de prestación de servicios, de infraestructura y demás, ¿no es cierto? Entonces, no es tan cierto. Y aquí yo quiero hacer una reflexión importante. Miren, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo ha sugerido desde el año 2022 al Estado ecuatoriano, el BID, de que se mantenga una base mínima presupuestaria de protección social que no esté sujeta a reglas fiscales, porque se trata de protección de los más vulnerables. ¿Y cuál es el porcentaje que habla el Banco Interamericano de Desarrollo? Al menos del 10% de los recursos que en los gobiernos autónomos descentralizados se utilicen sean para protección social, pero que no estén sujetos a reglas fiscales. Y es obvio entenderlo así porque se está pensando en atender vulnerabilidades, tanto por mandato constitucional cuanto por recomendaciones internacionales. Esto es simple entender, sino que se confunde todo, se entrevera todo. Hay un simplismo para entender la regla del 70-30, ¿no es cierto? Sin considerar que hoy mismo, pero en este momento, parte de la inversión en las partidas 71, en la partida 78 y demás, que son las más afectadas, se considera tanto la infraestructura cuanto el talento humano que permite el funcionamiento de estos servicios que tienen infraestructura para la protección social. Don Patricio, hoy a las 10 de la mañana se reúne ya la Asamblea Nacional para debatir este tema en segundo y definitivo debate. En este momento no hay certeza que el Ejecutivo o la mayoría legislativa cuente con los votos para aprobación. Sin embargo, nada está dicho sino hasta que el último voto sea consignado. Y mi padre siempre me empujaba, me invitaba a que pensemos siempre en un plan B. Es decir, cuando nos íbamos a algún lugar, si no te regresas con tu amigo, tienes que tener una opción para ver cómo te vas a regresar de esta visita, de esta fiesta. ¿Ustedes tienen un plan B? ¿Pueden, digamos, están echando alternativas para saber qué es lo que haría el municipio con los temas destinados, la inversión que se hace o el gasto que se hace según quien lo diga, los temas de protección social? Han pensado quizás, no sé, una redistribución de impuestos, no sé si es posible. Se ha pensado quizás en imponer una tasa a los quiteños para poder, digamos, enfrentar esos gastos de protección social que, como usted bien dice, pueden llegar al 4% del presupuesto general del Estado, del presupuesto del municipio, que hablando en números redondos, si el presupuesto, no sé, son 800 millones, estamos hablando de 3.200.000 dólares por lo menos. Sí, a ver, no ha habido, o yo no he participado en reuniones respecto a lo que implica el futuro inmediato luego de que la Asamblea de la República tome una decisión el día de hoy. Más voy a hacer una reflexión más de orden personal y algunas discusiones al interno del Patronato San José. Lo primero que seguiremos insistiendo es que se llegue a entender, y todavía hay opciones legales, digamos, dentro de la Asamblea Nacional, de aplazar por 8 días más, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este debate, para que se incluyan algunos temas que son relevantes. Y uno sustancial es garantizar que los ordenadores de gasto relativos a inversión social no sean tocados, sean considerados como parte de la inversión. Hablo fundamentalmente de la partida 71, donde están las remuneraciones de aquellos trabajadores y trabajadoras municipales dedicados a la prestación de servicios sociales. Y hablo de la partida 78, que hace referencia a la transferencia de recursos que se hace a entidades privadas o a los gobiernos parroquiales con la finalidad de que se ejecuten proyectos sociales en los territorios o se presten servicios, tipo Quito Guaguas, que se tiene convenios con entidades que trabajan con la primera infancia. Seguimos apelando a que esto sea parte del debate y ojalá se den 8 días más para ajustar esta propuesta y evitar inconstitucionalidades tanto por la autonomía cuanto por temas vinculados a la garantía de derechos de los grupos vulnerables.
Pero respecto a la pregunta suya, ¿qué es lo que se viene en el futuro inmediato si esto no ocurre? Vean, van a llover las demandas de inconstitucionalidad, no solo de los municipios. El día de ayer hubo una participación masiva de la ciudadanía en una marcha aquí en la ciudad de Quito, donde se encontraban organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de protección de derechos de la infancia, de protección de las personas con discapacidad, de protección de los adultos mayores, organismos de derechos humanos. Entonces, esto va a ser una lluvia de demandas en la Corte Constitucional y la ponen tan fácil porque es tan obvia la inconstitucionalidad que tiene esta ley, estas reformas, ¿no es cierto? Que sin duda esperamos y aspiramos que la Corte, si fuese el caso, suspenda la aplicación hasta resolver el fondo de las causas, porque es obvio entender, no se puede dejar de dar atención a los más vulnerables, a personas que se encuentran en situación de protección especial por mandato constitucional y por observaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Quiero agradecerle a Patricio Benalcázar, director de servicios del patronato municipal o metropolitano, ¿no? El patronato San José. La oferta de servicios sociales de los gobiernos autónomos descentralizados está en vilo y depende de lo que hoy pase en la sesión de la Asamblea, en el segundo debate de la reforma al COTAD. Gracias, Patricio. Excelente resto de jornada. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.